Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano, Betel Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a comentar respecto a la importancia que tiene lo que aprendemos de la palabra. Y bueno, el tema de hoy se llama retenedor y depositario de la sana enseñanza. Y para empezar con este tema, lo primero que vamos a hacer como siempre es darle el primer lugar al Señor y vamos a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra dice en nuestro tema, en nuestro punto, en nuestro versículo central, en 2 de Timoteo 1, 13 y 14, dice: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Eh, Dice el retenedor de la palabra fiel, viene en esta parte cuando lo vemos en la versión Reina Valera, y también lo vemos en otra escritura que está en Tito, que ya vamos a ver más adelante. Y bueno, pues vamos a ver cómo dice esta escritura en la Reina Valera 60. Dice la palabra en la Reina Valera 60: retén la forma de las santas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen depósito, dice. Vamos a ponerlo en manos de Dios. Padre bendito, le damos toda la gloria y la honra. Gracias por la oportunidad, el privilegio de poder compartir esta palabra que usted ha puesto en mi corazón. Ya viene desde hace algunos días, Señor bendito, que está hablándome de esta palabra, Señor Dios Todopoderoso, y me es necesario poderla compartir, Señor. Le pido que, como siempre, sea el Señor Espíritu Santo el que guíe a esta palabra, Señor bendito, que no sea mi pensamiento ni mi entendimiento, sino el Señor Espíritu Santo hablando por medio de mí. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, vemos que aquí en la versión Reina Valera, bueno, nos dice retén la forma, en la otra dice la norma es una regla, la forma es que no se deforme, que no cambie, y bueno, habla del buen depósito del Espíritu Santo. Por eso hablamos de el retenedor y depositario, son las dos palabras centrales de este tema: retenedor y depositario. Vemos que en la Reina Valera nos dice retén la forma, pero en la Biblia de las Américas dice retén la norma de las sanas palabras, y dice el tesoro que te ha sido encomendado, que se te ha encargado a ti. Entonces un depositario es alguien que recibe un encargo y que al ser un tesoro tiene que cuidarlo. Entonces aquí vemos algunos puntos bien importantes. Retenedor, un retenedor es alguien que no solamente sostiene algo, sino que lo retiene, se aferra a eso, no lo suelta. Y dice, el punto número 2 dice forma en la otra parte, o sea, que no se deforme, no cambie, que se mantenga la forma que tiene lo que se está recibiendo. En este dice la norma, o sea, una regla. Una regla es algo que se nos da y que no se puede cambiar. Ya es una regla que está hecha y no se puede cambiar. Y nos habla también que el ser retenedor es de las sanas palabras, o sea, de la sana doctrina que has oído de mí, dice Pablo. Entonces yo veo algo muy, muy, muy importante. Vemos aquí que Pablo no fue un directo discípulo del Señor Jesucristo. Vemos que fueron Pablo y los demás. Y Pablo tenía la seguridad de que la enseñanza que él estaba dando, si bien él estaba compaginando y dando entendimiento, forma al Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, pero vemos también que estaba de acuerdo a la enseñanza que daban los apóstoles, y los apóstoles a su vez la enseñanza del Señor Jesucristo. Vemos que hasta ese punto habían sido retenidas las palabras, las santas palabras, y que él tenía la seguridad de estar dando esa sana enseñanza en la fe y el amor en Cristo Jesús. Dice, entonces, otro punto es en la fe y el amor. O sea que es bien importante. Primero, está hablando de que se cuide, que no se cambie, que mantengamos
la forma en que hemos recibido la palabra, y dice en la fe y el amor en Cristo Jesús. O sea, aquí sabemos y tenemos entendimiento de que más del 80% o más del 90% de los teólogos son ateos. El punto aquí es ese, precisamente el problema es, eh, son ateos, no hablan conforme a la luz del Espíritu Santo, sino solamente pura enseñanza, pura sabiduría humana, que también habría que ver, hay una escritura en Santiago en donde habla de que hay una sabiduría humana, diabólica, terrenal, y entonces no es la sabiduría correcta, pero vemos que también está la sabiduría de Dios, ajá, entonces tenemos que ser guiados por la fe a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría humana, que es la que deforma y tergiversa la sana enseñanza. Dice, y en el amor en Cristo Jesús. O sea que también se tiene que enseñar la palabra, recibir y enseñar con amor. Si nosotros solamente lo hacemos estrictamente con la escritura, pero no damos amor, no estamos compartiendo el amor del Señor Jesucristo, no sirve de nada. Y luego dice, guarda mediante el Espíritu Santo. Aquí está poniendo al Espíritu Santo en medio. La única manera de entender, de ser retenedor y no tergiversar el tesoro que hemos recibido es por medio del Espíritu Santo. Nos ha sido encargado ese tesoro y en la versión Reina Valera veíamos que dice depósito, somos depositarios. Cuando alguien depositó algo en nosotros, nosotros somos los encargados de que se mantenga bien. Es como si alguien cuando alguien sale de vacaciones y me dice, te encargo mi casa, por favor, pues tú eres el depositario para que la casa no sea, no tenga ningún daño, ninguna situación, no pase algún problema en esa casa. Tú eres el encargado y obviamente si pues, sucede algo en el tiempo en que no estuvo la persona, el dueño, pues a ti es a quien te van a reclamar, porque se espera que se mantenga tal cual se recibió, y ese es el punto aquí en cuanto a la palabra, se espera que se mantenga en cómo se recibió. Vemos otra escritura que está en 1 Timoteo 1, 3 al 7 y dice, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar en el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Aquí el punto es, dice, te rogué al partir a Macedonia, que te quedas en Éfeso para instruir. Timoteo era un hombre que se dedicaba a enseñar y obviamente a enseñar lo que había recibido de Pablo. Dice que les enseñes a que no enseñen doctrinas extrañas. O sea, también es enseñar no solamente la sana enseñanza, sino enseñar también que a la persona que se le está siendo depositario de esta sana enseñanza, que no se atreva a poner de su cosecha, a meter otras cosas, y dice, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles. Por eso el pueblo de Cristo está tan dividido, porque muchos no han hecho caso a esta enseñanza y se han ido a doctrinas extrañas, a doctrinas que no son cristianas, y dice que que lleva a discusiones, obviamente de una discusión causa división. Dice, en vez de avanzar en el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Dice, pero el propósito, entonces aquí viene algo bien importante. ¿Cuál es el propósito de enseñar? El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de un corazón limpio, de un corazón que tiene una buena conciencia y de una fe sincera. Dice, pues algunos desviándose de estas cosas, y está hablando de que hay personas que enseñaban, quiere decir que ya estaban algunos que se habían puesto en el lugar de maestros y que enseñaban cosas incorrectas, desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería.
queriendo ser maestros de la ley. Y aquí vemos algo similar a cuando en el pasaje del libro de los reyes, cuando hablamos de Acab y de Josías, cuando fueron a la guerra juntos, había un profeta que era el jefe de 400 profetas y que tenía un espíritu de mentira, y estaba Micaías. Y que Naana, que era el nombre del otro profeta, se molesta cuando escucha las palabras de Micaías y le golpea y le dice: ¿de dónde se me fue el espíritu para hablarte a ti? Él sentía la seguridad de que él estaba hablando la verdad, de que él tenía el espíritu de Dios y que él estaba hablando lo correcto, aun cuando estaba diciendo mentira, porque tenía un espíritu de mentira. Entonces hay muchos que quieren ser maestros, que creen que lo son, que no están respaldados por Dios, y aunque no entienden lo que dicen y las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas, como que Nana, que dice: ¿de dónde se me fue el espíritu para hablarte a ti? Como diciendo: tú eres el mentiroso, yo estoy hablando la verdad. Pues obviamente el falso maestro está convencido de que está enseñando correctamente, que está enseñando la verdad. El punto es aquí que Dios no lo respalda, y que podrá saber mucho, ser muy docto, pero no entiende la palabra de la manera correcta y la deforma, la tergiversa, y entonces hace eisegesis de la misma. Amén. Bueno, pues continuando con esto, en 1 Timoteo 6, 3, 5 dice: las doctrinas falsas y el amor al dinero. Entonces llegamos al punto en que, obvio, si alguien no es guiado por el Señor Espíritu Santo, entonces está empezando a desviarse, y dice la palabra, versículo 3 de 1 Timoteo 6: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. O sea, que la mayoría lo hace por amor al dinero, por estar buscando el ganar dinero por medio de doctrinas falsas, de mentiras. Y dice que esto lleva a discusiones, contiendas de palabras, y vemos que muchos de ellos se han infiltrado dentro de lo que son las redes sociales, y entonces vemos que unos atacan a otros y dicen: no, es que él es un mentiroso porque dice esto, y este es un mentiroso porque dice aquello, y aún hasta utilizan a grandes hombres de fe para contradecir, para refutar, para atacar, cuando pues, realmente hubo puntos de vista distintos. Yo en ningún momento me considero calvinista, pero sé que Dios de alguna manera y en algún momento usó a Juan Calvino. No era un hombre perfecto, es una realidad, pero no se trata de estar atacando, dividiendo, afectando, y más aún que el falso, más bien el no creyente, empieza a decir: no, pues si así son los cristianos, imagínate, no, pues para qué nos convertimos, ellos nada más están comiendo entre ellos. Y la realidad es que no es un verdadero cristiano que está de hecho haciendo, porque obviamente el verdadero cristiano no estaría buscando contiendas y querellas entre la gente, sino llevando el evangelio de la paz, que eso es lo más importante. Pero vemos que entonces las personas que están compartiendo y que se sienten maestros y que están atacando y que están en contiendas y que están eh, eh, mintiendo de alguna manera a otra persona, porque si a ellos no les consta, es mentir, sea verdad o sea mentira, ellos no lo saben y ellos están diciendo algo que realmente no entienden. Entonces cuando están atacando a otra persona, están en contra de Dios, porque tienen un corazón envanecido y no entienden, no han entendido de lo que se trata la verdadera fe. Y dice, bueno, ellos ven que la piedad es un medio de ganancia, o sea que lo hacen por negocio. Ellos lo hacen como, pues, los artistas en el medio, digo, no se justifica, pero se entiende cuando es en el medio artístico, porque pues ellos ganan de la fama. Entonces ellos de repente empiezan en chismes y diretes cuando no les contratan, y se mantienen vigentes. Y vemos que eso ha utilizado mucho pueblo de Dios. Ven que hay una manera de ganancia por los likes en un video, y de pronto empiezan a hacer chisme porque ven que la sana enseñanza no atrae. De pronto nada más alguien que enseña la sana enseñanza tiene
20, 50 seguidores, pero alguien que hace chisme, que alguien que ataca, alguien que agrede, empieza a hacerse de muchos seguidores, empieza a llenar y empieza a llenarse los bolsillos y entonces ve que gana y sigue por ese camino, haciendo escándalo y contando mentiras y dividiendo al pueblo de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado y fíjense, o sea, no solamente de los que están haciendo lo incorrecto, aquí subraya Pablo, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos nosotros caer en el mismo punto de la eisegesis. En cualquier momento podemos empezar a hablar lo que nosotros creemos y en cualquier momento podemos empezar a pensar, es que yo tengo la razón y el otro está mal y empezar a atacar y empezar a ver que es un medio de ganancia y hacerlo. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. O sea, a ti se te depositó la enseñanza, ten cuidado de ti mismo, de lo que estás enseñando, pero de la misma enseñanza ten cuidado porque no vayas a hacer eisegesis. Persevera en estas cosas y habla de perseverar, subraya perseverar. Perseverar es mantenerse en continuo en ello, es no solamente, pues ya lo aprendí, lo entendí y ahí quedarme, no, sino que mantenerme en tener cuidado de mí mismo y de la enseñanza. Dice, persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. O sea, el que se persevera en cuidar de sí mismo para no hablar algo que el Espíritu Santo no hable y de cuidar la sana enseñanza como se recibió, transmitirla, que esa es la parte más importante, que tal cual la recibí, sin ponerle de mi cosecha, sin ponerle de lo que, es que yo creo, yo entiendo. Muchos dicen, es que yo creo, yo entiendo esto. No, no se trata de lo que tú crees o de lo que tú entiendes, se trata de lo que el Espíritu Santo quiere enseñar. Entonces, cuando tú lo haces así, cuando perseveras en tener cuidado de ti mismo y de la sana enseñanza que fue depositada en ti, aseguras tu salvación, pero también aseguras la salvación de los que te escuchan. Entonces es una declaración de fe del Señor. Si tú mantienes la sana enseñanza, los que te escuchan van a ser sellados por el Espíritu Santo y van a lograr la salvación. Quizás no en este momento, pero el Espíritu Santo les va a estar redarguyendo con la verdad hasta que ellos caigan, entiendan la verdad y entonces sean salvos. Pero tú ya estás garantizando esa salvación porque tú estás compartiendo la correcta enseñanza, no la estás deformando. De hecho, dice la Escritura que el que le aumente o le quite algo, le vendrán maldiciones. Y por ende, si tú estás recibiendo maldición, el que lo recibe también de ti, tergiversado, también va a ser maldición. Después vemos que, bueno, en, en, en Lucas 17 dice, y Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le sería que se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar antes de hacer tropezar a uno de estos pequeños. Imagínense la importancia que tiene la enseñanza. Dice que el que haga tropezar, una persona que habla de sí y que explica lo que entiende o lo que quiere entender de la Biblia y enseña lo que se le da su gana, está siendo causa de tropiezo para otro. Y entonces viene maldición y va a tener consecuencias por haber hecho lo incorrecto y enseñado lo incorrecto. Luego, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 y dice, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, no nos podemos quedar con la palabra y tenemos que tener mucho cuidado de mí mismo, tengo que tener cuidado de mí mismo y de lo que enseño, pero sí tengo que tener la seguridad de que voy a enseñar. Pablo tenía la seguridad de que estaba siendo íntegro en enseñar tal cual se le había depositado a él la palabra y le estaba a Timoteo encargando que hiciera lo mismo, que cayera en eso mismo de hacer lo correcto, de enseñar tal cual fue depositada la palabra, que no enseñara lo que él cree o lo que él piensa, sino lo que es. Dice, lo has escuchado en presencia de muchos testigos. Lo que le está diciendo aquí Pablo es, si tú te atreves a cambiar algo, hay muchos testigos que saben que eso no fue lo que yo te enseñé. Dice, y encárgaselo a hombres fieles. O sea, que cuando el Señor Espíritu Santo te deposita una palabra y te permite que la compartas, está creyendo que
que está siendo depositada en hombres fieles. Y por supuesto, obviamente, un líder levanta líderes. Un líder no se queda solo, un líder no es el todólogo, no es el yo me quedo, no necesito a nadie. El Señor Jesús era el líder de líderes, el mejor, el que no necesitaba de nadie para hacer lo correcto, para hacerlo bien, para hacer todo lo que hizo. Y sin embargo se rodeó de 12 personas. Obviamente uno, pues, tuvo que pasó lo que tenía que pasar, pero 11 fueron depositarios fieles para poder enseñar a otros. Y Pablo hizo lo mismo y dice, enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Obviamente aquí ya se está cerrando más el círculo porque se trata de sí evangelizar a todo el mundo, pero lo que estamos hablando ahorita, de retener la sana enseñanza, de llevar la sana enseñanza y hacerles ver lo correcto de la sana enseñanza para que puedan enseñar a otros, es buscar a personas idóneas para que ellos también puedan enseñar. O sea, aquí ya viene el punto de buscar a personas que también compartan el Evangelio, pero de manera correcta, porque muchas personas no saben, no tienen ni idea de lo que están hablando, salen a evangelizar y se podrían topar con una persona que sea muy estudiada, como los testigos de Jehová que leen mucho, que conocen mucho, y de pronto ellos no tengan una respuesta correcta que dar, que lleguen al punto la persona a la que le están compartiendo y les haga preguntas que no sepan contestar. Y que tristemente muchas veces son de principios básicos, que es el bautismo, qué es la gracia, qué es la salvación, la justificación, son cosas que todo cristiano debería de saber, pero muy pocos saben explicarlo, muy pocos lo entienden. Entonces, ya estamos hablando que cuando alguien enseña, deben ser hombres fieles, se les debe enseñar antes de que vayan o sea, no pueden ir a la guerra sin fusil, o sea, no pueden ir sin saber qué es lo que van a decir y estar preparados para, pues, la mayoría o muchas de las inquietudes que pudieran salir cuando se enfrenten a las personas no creyentes. Y más aún cuando son personas que conocen de la palabra, pero se las enseñaron mal. Entonces ellos van a estar seguros, van a tener la seguridad como que nada, que están enseñando lo correcto y no es verdad. Y entonces nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para refutar correctamente sin contienda, pero hacerle ver su error y hablar de la palabra correcta. Por eso es bien importante que se pueda enseñar. Entonces, el Señor, cuando levanta a alguien que tiene el don de enseñar, pues no es para que nada más él enseñe y que diga yo soy el que sé y yo soy el único que sabe y no, no, sino que prepara también a otros hombres que sean idóneos y fieles para enseñar también a otros y que siga expandiéndose el Evangelio. Por lo tanto, toda persona que Dios levanta tiene que levantar a alguien que también enseñe y tiene que guiarlo y tiene que tener la seguridad de que está reteniendo la palabra fiel. Después vemos en 1 Timoteo 4:2 que nos dice mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Está hablando precisamente de aquellos que enseñan mal. Entonces dice, son hipócritas, son mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, o sea, no les duele. Cuando hablamos de precisamente de que van por la ganancia, por lo que pueden ganar por la fe, pues ellos lo que les importa es la ganancia económica, no la persona, no la piedad, no la gracia, no el entender que una persona se acaba de, está escuchando, se acaba de convertir, que no le interesa a él. Hay personas que le pueden platicar, oye, ¿qué crees que le compartí a alguien y recibió a Cristo? Y no hace más mella en su corazón, no hay alegría, no hay felicidad, no hay como fiesta en el cielo en su corazón, porque no sienten, porque tienen cauterizada la conciencia. Cuando alguien tiene cauterizada la conciencia, si bien no le duele tampoco el sufrimiento, los problemas, pero tampoco sienten alegría, gozo cuando alguien se convierte. Yo de verdad cuando veo el domingo o en ocasiones en jueves en nuestra casa espiritual que pasan personas al frente a recibir en frente de muchos testigos al Señor Jesucristo a hacer su buena confesión de fe, eh, yo me gozo, hay fiesta y muchas veces le digo, papito, gracias por darme el privilegio de ver esto, de ver que más personas se salven, que menos personas estén destinadas al infierno porque han creído en usted, Señor. Gracias, de verdad.
Entonces vemos que alguien que se dice cristiano y, y no siente alegría por el que se convierte, no siente dolor por el que no quiere, tiene cauterizada la conciencia, es un hipócrita y nada sabe. Y a lo mejor es una palabra así fuerte, pero es lo que dice la palabra. Después vamos a ver que en 1 Timoteo 1, 12 al 16 dice la escritura: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ese es un privilegio, el que me tenga fiel para poder compartir, para poder enseñar, para poder hablar de la palabra, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Finalmente, bueno, pues eh, en mi vida anterior, pues yo también desgraciadamente lo fui. Sin embargo, se me mostró misericordia, así como a Pablo, porque lo hice por ignorancia en ese momento, en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Aquí nos subraya la gracia, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante. Ahí es donde está la gracia, porque a pesar de lo que fui, la fe y el amor, el Señor, con fe y amor, el Señor Jesucristo encontró y me hizo depositario de la palabra fiel. Versículo 15: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Por qué? No que Dios esté contento con la historia que yo tengo, con la vida que viví pasada, con todas mis malas acciones, sino que Él me utiliza de ejemplo para mostrar cuánta paciencia puede tener en un pecador arrepentido, para que pueda creer y tener vida eterna y no se sienta como: es que yo soy lo peor, es que soy la es que yo no merezco. No, yo tampoco merecía, y sin embargo el Señor me buscó a mí, Él me trajo a sus pies y Él me hizo depositario de la palabra fiel para poderla compartir igualmente como la recibí. Santiago 3, 13, 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Fíjense, muchos se dicen cristianos y son agresores, son violentos, son enojones, y dice que muestre con su buena conducta en mansedumbre, no en ira, no en contienda, no en división, no en gritos, en mansedumbre de sabiduría. O sea, se va a ver quién es sabio y entendido en la escritura y tiene la sabiduría correcta, porque sus obras sean en mansedumbre, buena conducta. Ahí se va a mostrar su sabiduría, dice: pero si tenéis celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. O sea, aquí alguien que se dice cristiano y tiene celos amargos y tiene ambición personal en su corazón, no es verdadero cristiano, no ha sido convertido. Quizás sí el Señor Espíritu Santo ya le selló para que haya una transformación, pero mientras Él no quiera, no va a haber esa transformación y le puede ganar el mundo. Esta sabiduría, y aquí es algo que hablábamos desde el principio, no es la que viene de lo alto. O sea que hay dos tipos de sabidurías, sí. Por eso tenemos que tener cuidado, porque también se puede compartir la palabra de Dios con la sabiduría terrenal. Dice, es sabiduría terrenal, natural, diabólica. Entonces, ¿cómo estoy compartiendo la palabra? ¿Qué palabra estoy compartiendo? ¿La estoy compartiendo con sabiduría angelical, espiritual, sabiduría que viene de Dios, la sabiduría correcta, o la estoy compartiendo con la sabiduría mundana, la sabiduría terrenal, natural, diabólica? Dice que la sabiduría terrenal es diabólica. Lo que tendríamos que entender entonces, que los que se sienten sabios en el mundo, pues sí, tendrán mucha sabiduría y será cierto que tienen sabiduría, pero la sabiduría terrenal viene del diablo. El diablo les dio la sabiduría. Esa es la diferencia. Dice, entonces no sean arrogantes, no se sientan mucho y así mientan contra la verdad, diciendo que ustedes saben mucho y que ustedes son los únicos depositarios de la verdad, que es lo que se han atrevido a hacer muchos. Dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Fíjense las
Características que debe de tener la sabiduría que viene del Señor. Cuando alguien es verdaderamente sabio en el Señor, debe tener estas características. Debe ser puro, pacífico, amable, condescendiente. Tiene que tener mucha misericordia y tener buenos frutos. O sea, su forma de caminar, su forma de vivir, principalmente cuando no está en la iglesia, porque en la iglesia es bien fácil ser un buen cristiano, pero cuando no lo está, cuando está en la calle con sus compañeros, con sus amigos, con su familia, es cuando se ve realmente. Entonces dice que tiene que haber fruto, fruto, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz, no en violencia, no en chismes, no en divisiones, sino en paz por aquellos que hacen la paz. O sea, que se va a sembrar en paz, no va a causar división, pero también aquellos que hacen la paz son los que la dan. Entonces una persona, perdóname, pero una persona que está utilizando las redes sociales para atacar, para difamar, para ofender, para estar diciendo que él es el que tiene la razón y el otro es un mentiroso, no es de Dios, porque la justicia se siembra en paz, no busca divisiones. Si bien precisamente estamos buscando de enseñar la verdad, yo no me voy a enseñorear de la mentira que esté diciendo otro, sino que voy a permitir que el Señor Espíritu Santo me utilice para dar la verdad que viene del cielo, que viene de lo alto, la correcta, la que edifica, la que es de bendición. Eso es lo que tiene que hacer el depositario de la palabra fiel. Santiago 4, 6 al 10 dice la palabra, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. No está hablando de que todo el tiempo estemos humillándonos y llorando. Si bien a veces hay personas que tienen necesidad de lamentarse y llorar delante del Señor, pero no se trata de eso totalmente. Aquí está hablando, y ese es el punto, y esa es la enseñanza de hoy. Si tú has sido una persona que ha enseñado lo que tú crees, que ha ido a ministrar a las personas hablando no lo que el Espíritu Santo te muestra o lo correcto, sino lo que a ti te enseñaron, dice, no sigas escuchando al diablo, resistid pues al diablo y huirá de vosotros, no tengas la sabiduría humana, diabólica, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y el Espíritu Santo te va a dar las palabras idóneas en el momento oportuno. Y se arrepiéntanse. Cuando habla limpiad vuestras manos pecadores, arrepiéntanse. Ustedes que han forzado la escritura para enseñar lo que quieren. Ustedes que han dado un mal consejo, el consejo terrenal, el diabólico, y no el que viene del Espíritu Santo. Arrepiéntanse, duélanse de lo que han hecho. Dice, y Él se acercará. Dice, ustedes los de doble ánimo. Los de doble ánimo son los que ahora están contentos y ahora ya no. Y hoy están enseñando la sana enseñanza y ahora quieren enseñar otra cosa. Que están incorrectos, que están haciendo mal, que son hipócritas, que le hablan a la gente muy bonito cuando están en el púlpito, pero ya abajo los ignoran y se hacen a un lado. Dice, purificad vuestros corazones. Aflíjanse, duélanse, lamentense, lloren, arrepiéntanse. Es el tiempo de enseñar la sana enseñanza en paz, en sana doctrina. Por eso este canal empezó siendo el comentario positivo, porque nosotros no damos malas nuevas, nosotros damos buenas nuevas, buenas noticias. Ese es el comentario positivo, el que yo te pueda dar un comentario de la palabra, pero puras cosas edificantes que crezcan, que te hagan crecer. Y sí, si bien es necesario en momentos que tengamos ese momento de aflicción, de dolor, por entender que nuestros malos caminos nos han llevado a hacer lo contrario a lo que nos está enseñando la palabra. Pero dice aquí el punto, dice, no te vas a quedar ahí. O sea, vas a dolerte, vas a lamentarte, te vas a arrepentir, te vas a derramar delante de Dios por el dolor que te causa el entender que has hecho lo incorrecto al enseñar la palabra. Pero dice que vuestra risa se torna en llanto y vuestro gozo en tristeza. Sí, has estado muy contento creyendo que ibas bien, pero tienes que dolerte, dice,
Pero viene la promesa: humillaos en la presencia del Señor y el Señor os exaltará. Si tú te humillas, si tú te arrepientes, te dueles, el Señor te va a bendecir. Y entonces, después de esto, tu tristeza se convertirá en risa, en alegría, porque el Señor te va a respaldar y te va a exaltar. Pero tienes que entender la importancia de enseñar la palabra fiel. Y cuando Dios dice algo dos veces, lo confirma. Yo les decía que lo que leímos en la escritura central de Timoteo, recordemos lo que dice la escritura de 2 de Timoteo 1, 13, 14. Retén la norma de las santas palabras que has oído de mí, las sanas palabras que has oído de mí en la fe, el amor en Cristo Jesús, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Bueno, pues cuando nosotros nos vamos a Tito 1.9, dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen, a los contumaces, a los necios, a los que a fuerza quieren enseñar lo que ellos quieren y no lo que es la palabra correcta, y que se atreven a decir que tú estás mal, así como le dijeron a Micaías: ¿de dónde se me fue el espíritu para hablarte a ti? Tú eres el mentiroso, no yo. Y el que tenía el espíritu de mentira era Kenaana. Entonces esos orgullosos, soberbios, que creen tener la verdad ellos solos y que los demás no, y que vienen y que contradicen lo que estás enseñando, dice, retén la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, obviamente a la enseñanza que se te dio, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. O sea, que mientras nosotros nos mantengamos fieles, el Señor nos da la autoridad para poder exhortar. Obviamente, en este punto tenemos que entender que la buena palabra profética, la correcta, la que viene de parte del Espíritu Santo, es la que exhorta, pero también edifica y consuela, no solamente exhorta. Entonces vamos a exhortar con sana doctrina, pero también vamos a edificar y a consolar. Y a los que contradicen los vamos a refutar, pero con bases. Yo siempre he dicho que yo no puedo hablar algo de que no conozco. Si yo no sé el tema, mejor no hablo. Entonces, yo tengo que tener bases para poder, al que está contradiciendo, al que está enseñando mal, al que está mintiendo, poder tener las bases bíblicas, no las mías, no lo que yo creo tampoco, porque estaría cayendo en el mismo juego, sino en las bases bíblicas para poderle, aún al que está contradiciendo, explicar lo correcto, para que si lo está haciendo con una buena conciencia, lo va a entender y lo va a asimilar. Y si lo está haciendo con mala conciencia, quedará humillado, porque el Señor humilla a los soberbios. Amén. Bueno, y después vemos también en una escritura que está en Tito 2.1, dice la palabra, y Jesús les dijo, perdón, permítanme, estoy mal, la cita, Tito 2.1 dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y por tercera vez, dice en Timoteo, retenedor la palabra fiel. Vimos la anterior escritura de Tito, Tito 2.2, retenedor de la palabra fiel. En Tito 1.9, retenedor de la palabra fiel. Y aquí por tercera vez vuelve a subrayar, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Ese es el depósito que Dios te dio. Eso es lo que Dios te está dando, porque tú que estás escuchando esta palabra, esa es la importancia que tiene el que tú también vayas y compartas, porque yo estoy seguro que en algún momento en el camión a tus vecinos, a tus familiares les han compartido la palabra. Pues lo importante es que sepas, que tengas bases de qué estás diciendo y cómo lo estás diciendo, y que estés enseñando lo correcto como Dios quiere y no lo que tú quieres enseñar. Eres un depositario de un tesoro, que es la palabra de Dios, y yo tengo que, como dijo Pablo, con temor y temblor tomar el hecho de que Dios espera que de mi boca salga solo lo que se me dio, que no lo deforme, que no lo cambie, que diga exactamente lo que yo recibí del Señor. Amén. Y bueno, para terminar la última escritura, con esta terminamos esta enseñanza. Tito 2, 6 al 9 dice asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. O sea,
muéstrate como ejemplo. Si yo no me atrevo a hacer ejemplos, porque imagínate cómo están mis obras. Entonces tengo que ser ejemplo de buenas obras. Tengo que caminar con pureza. Pero dice pureza de doctrina, o sea, una doctrina no adulterada, la sabiduría que viene de lo alto, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Irreprochable es que no tenga nadie nada que decir en contra de lo que estoy enseñando. Cuando yo me atrevo a enseñar lo que yo quiero, entonces sí puede venir alguien y reprenderme y contradecirme y dejarme humillado por estar enseñando lo incorrecto. Pero cuando enseño la sana en palabra, voy a ser irreprochable. Nadie va a poder venir a contradecirme. A fin de que el adversario, el enemigo, el diablo aún, y las personas que quiera utilizar para hablar de mí, se avergüence al no encontrar, al no tener nada malo que decir de nosotros, el que no tenga armas con que atacarme. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. Bueno, uh, finalmente lo que nos viene aquí a enseñar el Señor es la importancia que tiene que cuidemos la palabra, que mostremos buen ejemplo, buenas obras, que caminemos en pureza de doctrina y con dignidad. Y por supuesto, para aquel que está escuchando esta palabra y que sabe que ha hecho exégesis, que sabe que ha enseñado según su propio criterio y ahora entiende que su propio criterio es terrenal y diabólico, pues es tiempo que nos arrepintamos y que tomemos la importancia que tiene el enseñar la palabra tal cual la recibí, la palabra fiel, la que el Espíritu Santo quiere decir y no la que yo quiero decir o quiero enseñar. Padre bendito, le doy gracias por este tiempo y este momento, Padre bendito. Yo me arrepiento polvo y ceniza si en algún momento, Padre Dios Todopoderoso, he enseñado lo que yo he aprendido, mi criterio, mi punto de vista, Padre. Sí es verdad que en ocasiones hablo de lo que es el punto de vista que yo tengo en cierta situación, pero siempre subrayo, esto no es canon, esto no es bíblico, esto no es de Dios, esto es lo que yo opino al respecto, pero la palabra dice así, y yo le enseño tal cual, correctamente, porque yo quiero, uh, en primer lugar, que el Señor me siga eh, considerando digno de ser depositario de la palabra fiel. Y en segundo lugar, yo no quiero de ser de maldición para quien la reciba, yo quiero ser de bendición, Padre bendito. Entonces, si usted en algún momento me ha visto, Padre bendito, que hago lo que yo quiero, que enseño lo que yo quiero, que digo lo que yo quiero y no lo que usted me enseña, lo que usted me guía, Padre, por eso tanto me llega a mi corazón la palabra de la alabanza de Barak, de Dios háblame, porque eso dice exactamente, dice, si en algún momento, Señor bendito, me olvido de ti y hago lo que yo quiero y digo lo que yo quiero, Padre, háblame, Señor, no me dejes continuar, bendito Dios, porque yo entiendo que es por mi bien, por eso ha llegado tanto a mi corazón esa enseñanza, Padre, porque yo me quiero mantener fiel. Quiero ser un retenedor de la palabra fiel y quiero ser alguien que comparta la palabra fiel, que le enseñe a hombres fieles, idóneos, Señor, la palabra que usted me ha enseñado. Desde el momento, Señor, en que usted me permite estar en un ministerio en la iglesia y tener ese grupo de personas, veo almas, Señor, a quienes tengo que bendecir, pero también veo personas que tengo que enseñar que sean retenedores de la palabra fiel y que asimismo la compartan, Padre. Por eso le pido, Padre, que siempre, siempre, siempre sea el Señor Espíritu Santo el que hable, el que nos guíe a toda verdad y no yo, ni lo que yo quiero decir y lo que yo entiendo, Padre. Que yo solamente sea el medio y no sea el que hable, Señor, sino solo el medio de que para que hable el Señor Espíritu Santo. Y yo le pido que entre las personas que vean este video, que sé que quizás muchos no se dediquen a la enseñanza, Padre bendito, pero en algún momento enseñamos porque obviamente al hablarle, al evangelizar a personas inconversas, estamos enseñando la palabra. Entonces tenemos la responsabilidad de que también el que va en la calle y va compartiendo sea un retenedor de la palabra fiel, aunque no sea un maestro en el ministerio, Padre. Yo le pido, Padre, que aquel que ha hecho exégesis de la palabra, que ha forzado, que a veces se olvida del Señor Espíritu Santo y enseña lo que le enseñaron, lo que él cree, que haya un peso en su corazón y entienda, Padre bendito, que así como dijo Pablo, tenemos que
tomar con temor y temblor el hecho de que estemos compartiendo la palabra y que seamos fieles, Padre. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra y que ojalá esta palabra parta corazones, porque de aquí venimos, de aquí vamos a partir hacia adelante, a seguir compartiendo palabra, enseñando palabra, Padre, pero que el que lo reciba sea un retenedor de la palabra fiel. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, Padre bendito, y todo esto se lo honra en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias. Con esto terminamos este tema. De verdad yo pido a Dios que sea de mucha, mucha bendición para tu vida. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Chao.